Hola, hoy vamos a hacer el resumen del punto de la moratoria en la tramitación de licencias de actividades comerciales de establecimientos que se dedican a la venta de productos alimenticios y bebidas y productos de homenaje, adorno y regalo en los principales ejes comerciales de Lloret de Mar, punto que pasó en el pleno del 28 de junio. ¿Por qué Convergencia, el Partido Socialista y Esquerra Republicana proponen esta moratoria? Porque es aplazar la toma de decisiones y porque no tienen un proyecto de ciudad claro. Antes de la moratoria se deberían haber tomado otras medidas, tal como recoge el Plan de Acción Comercial de Lloret de Mar, como por ejemplo las inspecciones comerciales en los comercios, evidentemente, las inspecciones laborales, la instalación de mobiliario urbano en estos ejes comerciales principales de Lloret de Mar y hacer llegar el transporte urbano al centro del pueblo. Por cierto, esta última medida la propusimos en el pliego de condiciones del transporte urbano y el mismo equipo de gobierno fue quien la rechazó. Estamos, desde Iniciativa Esquerra Unida, estamos por una regulación y planificación de todos los sectores de la economía de Lloret y no por medidas como esta, que solo sirven para ser titular de un día en el periódico. Y el objetivo, el último objetivo de Convergencia, Partido Socialista y Esquerra Republicana es convertir el centro de Lloret de Mar en una gran vía de franquicias, cerrando el paso al comercio de proximidad. Evidentemente, nosotros votamos en contra porque las cosas no se empiezan a hacer de esta manera.